Así como está establecido en la ley de entrega-recepción, también se encuentra establecido en la ley de archivos del Estado de Chiapas. Su artículo 11 nos establece que el servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión deberá garantizar la entrega de los archivos a quien los sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los términos de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. Entonces, el artículo 11 de la ley ya también está establecido que nosotros, al momento de concluir el empleo, cargo o comisión, tenemos que entregar nuestros archivos. ¿Cómo vamos a entregar nuestros archivos? Organizados, identificados y descritos. ¿Dónde vamos a encontrar toda esta información? En nuestros instrumentos de control y consulta archivísticos. Entonces, ya va ligado, ya lo aumentamos todavía. La Constitución, la Ley de Responsabilidades, la Ley de Archivos en materia de organización y obligaciones, la Ley de Entrega-Recepción. Y ahora también la misma Ley del Estado de Chiapas nos establece cómo debemos de entregar y en qué términos y qué instrumentos vamos a llevar a cabo para esa entrega-recepción de nuestros archivos. El artículo 9 nos establece los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter. Serán considerados bienes patrimoniales de dominio público del Estado de Chiapas con la categoría de muebles, conforme a lo establecido en la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Los archivos, los expedientes, en sí, los documentos son bienes patrimoniales y también en la categoría de muebles, pero también son considerados monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la Ley de Protección de Monumentos y Sitios del Estado de Chiapas. Entonces, tiene doble carácter nuestros expedientes, nuestros documentos de archivo, como muebles en una etapa de activa, semiactiva, y como un bien patrimonial documental en los términos de una información que ya está con una valoración secundaria, que son documentos históricos. Entonces, ya también está establecida esta parte de nuestros expedientes y nuestros documentos de archivo. Un bien patrimonial y un monumento histórico. Entonces, tenemos un doble compromiso con la información que está bajo nuestro resguardo. De acuerdo a nuestras atribuciones y funciones, por eso es muy importante. De acuerdo a la unidad administrativa donde yo me encuentre, yo tengo que identificar. Además, para su gestión administrativa, tengo que hacer esta valoración. La valoración para ir identificando cuál de estos expedientes o cuál de estos documentos son importantes para la identidad de nuestra institución, para el seguimiento de nuestra institución y que sea parte de este acervo histórico como tal, de acuerdo a su naturaleza de la información, y ya se convertirá en un bien patrimonial documental. Y está establecido en estas dos leyes, la Ley Patrimonial de Administración Pública y la de Protección de Monumentos y Sitios del Estado de Chiapas. Entonces está agarrando otro sentido nuestra información, nuestros documentos. Pero ¿cómo lo voy a identificar? Pues de acuerdo a la organización que estén. Si no están organizados, yo no los voy a poder identificar. Si no están depurados o se hace este expurgo documental, yo no voy a saber qué es lo que tengo. ¿Cómo voy a determinar o identificar esta información y darle cumplimiento a estas otras dos normativas? El artículo 18, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los procesos de entrega-recepción de archivos, y en su artículo 18 establece de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, los servidores públicos deberán elaborar un acta de entrega-recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Ya vimos en la Ley de entrega-recepción cuáles son, que tiene que haber un acta de entrega
y de acuerdo a la fracción 9 de la ley de entrega-recepción, ella se enfoca exclusivamente a lo que son la relación de archivos documental, que habíamos dicho que era lo impreso, y la relación de archivos electrónicos. Entonces, esta parte de entrega, de acuerdo a la ley de archivos del estado de Chiapas, deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo con el catálogo de disposición documental. Entonces, ya ahora nos está enfocando que no solamente es el acta y que los anexos a los cuales se refiere el acta de entrega-recepción ya no es esa relación que vamos a poner o que se ponía anteriormente. No, ahora ese anexo del acta van a ser los instrumentos de consulta archivística. Ahorita vamos a ver cuál es ese instrumento de consulta archivística que se va a anexar, y también podemos identificar las series o los expedientes que tienen valor histórico de acuerdo a este proceso de valoración secundaria, porque cumple con las características que sea evidencial, sea testimonial o bien sea informativo. Analizando todo este proceso para llevar a cabo a lo que queremos llegar, que es la entrega, recepción de nuestros documentos, pues debemos de analizar este proceso de gestión documental, desde la producción o la recepción de nuestra información. Desde el momento de la producción o recepción de la información, nosotros vamos a generar o vamos a crear expedientes de archivo con toda la documentación que tenga que ver sobre ese asunto. No separarlos, voy a volver a insistir, no debemos separar expedientes, debemos de tener expedientes debidamente concentrados, debidamente identificados y que traten el mismo asunto. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un proceso, una licitación de una obra pública, pues entonces el documento con el cual voy a iniciar o voy a aperturar mi expediente de la obra pública, no sé, de la remodelación del Parque Central de X municipio, entonces pues yo voy a iniciar con un oficio de autorización. Si va a haber una licitación, pues tengo que elaborar la convocatoria, tengo que elaborar las bases. ¿Sí? Una vez que ya se lanzó este proceso, pues y así van mis documentos, así voy integrando mi expediente, con el oficio de autorización, con la convocatoria, con las bases. Luego viene la recepción de todos los participantes para este proceso licitatorio. Luego viene una junta de aclaraciones, una fecha, se elabora la junta de aclaraciones, se vienen las propuestas. Después de las propuestas, pues ya se dictamina quién va a ser el que se le va a adjudicar esta obra. Luego viene el contrato, después del contrato vienen los anticipos, después del anticipo, perdón, después del anticipo pues vienen las estimaciones, después de las estimaciones el pago de las estimaciones, hasta llegar a un finiquito, las fianzas de vicios ocultos, ¿no? Y la entrega de la obra. Me llevó 6 meses todo este proceso, entonces yo ya tengo integrado mi expediente. Fue la producción y fue la recepción de documentos que van integrando mi expediente completo, desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, el contrato lo va a elaborar jurídico, pero ese contrato lo elabora, lo revisa, pero el contrato debe de quedar en mi expediente del proceso licitatorio, de la construcción, de la renovación, de remodelación del Parque Central de X municipio, ¿no? Una vez que yo ya tenga ese documento, pues ya viene ese expediente, ya viene el proceso de organización, su identificación, su depuración, expurgo, la foliación del expediente, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues, pueda tener este acceso y manejo y consulta de esta información, porque está en un proceso activo, ¿sí? De consulta por verificación de alguna situación, por una cuestión de auditoría,
está activo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo este documento, ya tiene que ver el cerrado, el expediente como tal, tengo que hacer esta valoración, una valoración primaria. A la hora de la valoración primaria estamos hablando si es una información que tiene esta característica que sea administrativa o que sea legal o que sea fiscal o contable, ¿sí? O puede tener las tres. En este caso el expediente de esta obra que pusimos de ejemplo pues cumple con las tres características: es administrativo, es legal y cuenta con la información fiscal y contable. Con esa valoración pues yo tengo que conservar esa información, ¿sí? Darle una vigencia de una temporalidad, ya sea por una situación precautoria, ya sea porque alguna norma me lo establece, puede ser la ley de obra pública, puede ser la normatividad contable que nos establece que la temporalidad por la cual se debe de conservar la información. Entonces ya estoy haciendo la valoración, estoy estableciendo esta vigencia para que yo pueda determinar cuál va a ser su disposición. A la hora de disposición estamos hablando si se va a conservar o bien se le va a dar una baja documental porque no cuenta con todas las características de una valoración secundaria que es evidencial, testimonial o informativo. Entonces, dentro de este proceso de disposición ya voy a determinar su conservación, es decir, una transferencia secundaria, o bien le doy una baja documental. Entonces, todo este pequeño esquema que estamos viendo acá es lo que debemos que ir realizando. Obviamente identificando nuestro expediente con toda la documentación. Y si seguimos el ejemplo de este expediente de esta obra pública, pues yo que voy a conservar, sí se va a ir sí tiene una transferencia secundaria al archivo histórico, pero no se ve el expediente completo. Yo tengo que depurar, tengo que hacer ese expurgo documental. A mí no me va a servir las estimaciones o la información fiscal o contable. A mí lo que me va a servir es el contrato y el finiquito. Dentro de las estimaciones, lo que tal vez voy a rescatar, pues son planos, son fotografías, evidencias del avance que ha tenido y cómo se llevó a cabo y en el tiempo que tenía establecido. El contrato, ¿sí? El acta o el dictamen donde resultó ganador el participante, ¿no? No mucho, tal vez la convocatoria y las bases. Toda la demás información yo le puedo dar de baja a cierto tiempo que ya tenemos en conservación y ese documento, ese expediente que no sé, voy a poner un ejemplo, que era de 500 hojas, 400 hojas, pues se va a convertir en un documento que va a ser de 20, 30 hojas, dependiendo, ¿sí? Y eso es lo que voy a transferir a mi archivo histórico. Entonces, por eso es muy importante desde la producción, recepción, integrar los expedientes. Una vez que están integrados los expedientes, organizarlos. ¿Cómo los voy a organizar? A través de mis instrumentos de control archivísticos, es decir, asignarles una clasificación archivística para su acceso y consulta. Y una vez que ya tenga la clasificación archivística, ahora viene la valoración primaria, valoración secundaria, el tiempo de guarda, la vigencia a tenerlo bajo resguardo y luego esta disposición, la disposición de conservar o bien de ser la baja documental. De acuerdo a este ciclo vital de los documentos, la fase activa, la fase semiactiva y la fase histórica, para que yo pueda determinar su conservación o su baja documental. Entonces hablamos que la fase activa es la que tiene ese uso constante, que son documentos probatorios de procesos de trabajo y que tienen una alta jerarquía jurídica y administrativa y cuentan con estos valores primarios. En la cuestión de la fase semiactiva, la frecuencia de consulta ya disminuye, es esporádica y solo se conservan de manera precautoria por alguna situación de alguna normativa, ya sea contable, fiscal
o bien de la misma naturaleza de la información del expediente exista alguna normatividad. Y la fase histórica, que es la conservación permanente, porque decíamos, ya tiene un valor secundario y van a formar este patrimonio documental, ¿no? Esta parte de la memoria institucional. Para que pueda funcionar todo esto, pues tenemos nuestro sistema institucional de archivos, la área coordinadora, la unidad de correspondencia, archivo de trámite, y aquí es donde voy a enfocarme al archivo de trámite, porque la mayoría de ustedes se encuentran en el archivo de trámite y están en este proceso de entrega-recepción. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el responsable de archivo de trámite? Entonces, el artículo 31 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas nos establece que cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite. ¿Cuáles son las funciones? Como responsable de archivo de trámite de esta unidad administrativa, integrar y organizar los expedientes de cada área o unidad que produzca, use y reciba. ¿Sí? Ser responsabilidad de archivo de trámite. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios documentales. ¿Sí? Inventarios documentales. Ese es un instrumento de consulta archivística. Para que yo pueda elaborar estos instrumentos de consulta, que es el inventario documental, pues yo tengo que colaborar primeramente con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico. ¿Cuáles son los instrumentos de control archivístico? Cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental. Si yo no tengo esos dos instrumentos, no voy a poder realizar mis inventarios. ¿Sí? Y realizar las transferencias primarias al archivo de concentración. Ahorita ustedes tienen mucha información, no sé si han realizado esa depuración, ese expurgo, que es lo primero que tenemos que llevar a cabo. Pero además tenemos nuestro archivo de concentración, pero son de administraciones pasadas, no me voy a preocupar, tienen que preocuparse. Porque al final de cuentas, aunque no aparezca en el proceso de que ustedes recibieron toda la información, pero sí existe, ya, y no fue reportada en su momento, entonces ya ustedes asumen esa responsabilidad de toda esa información, ¿sí? Aunque sea de administraciones pasadas. Entonces la misma ley en sus artículos transitorios del Estado de Chiapas establece que se tiene que organizar también la información que se encuentra en los archivos de concentración. Y esa responsabilidad no es del responsable del archivo de concentración, es la responsabilidad de archivo de trámite. La responsabilidad de archivo de concentración es la de tener bien identificado de manera topográfica o de manera física toda la información que fue transferida de los archivos de trámite para su acceso y consulta, más no el de organizar la información y clasificar la información de los expedientes. Eso es responsabilidad de archivo de trámite. Archivo de concentración apoya, más no tiene esa responsabilidad, ¿sí? Puede asesorar, puede capacitar, puede guiar, puede acompañar, pero la responsabilidad es del archivo de trámite. Y eso es lo que quede muy claro, porque luego que vemos, esa parte no me correspondió a mí, yo no lo recibí, está ya en la bodega, en el archivo de concentración, y ahí es responsabilidad de la persona que está ahí. No, la responsabilidad del archivo de concentración es tener bien organizado, identificado físicamente y de manera topográfica la información y los expedientes, llevar el control de las vigencias de sus expedientes, si ya cumplieron con la vigencia establecida en el instrumento de consulta, de control, perdón, catálogo de disposición documental, entonces procede a informarle al responsable de archivo de trámite para que continúe con el proceso, ya sea su baja o bien una transferencia secundaria. Entonces, por eso me estoy enfocando mucho en esta parte de las responsabilidades del responsable del archivo de trámite.
integrar y organizar sus expedientes, asegurar su localización y consulta mediante los inventarios documentales a través de una clasificación archivística. Para lograr la clasificación archivística debe colaborar con la coordinación de archivos para la elaboración de los instrumentos de control y llevar y registrar y gestionar, elaborar las transferencias primarias al archivo de concentración. El artículo 6 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas nos dice que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, adquiridos, obtenidos, transformados en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. No nos dice que sean documentos del archivo de trámite, es en general documentos de archivo, es pública y accesible. Si una persona realiza un requerimiento de una información de institución de años anteriores, nosotros tenemos que darle respuesta a esa solicitud. ¿Por qué? Porque son documentos de archivo y esos documentos de archivo son públicos, aunque se encuentren en una bodega o en el archivo de concentración y no esté organizada, la información es pública, le tenemos que dar respuesta a la persona que requiere esta información, excepto aquellas personas excepto aquellos trámites o ese tipo de información que se maneja que pueda ser clasificada como reservada o bien como confidencial, de acuerdo a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Pero de ahí toda la información es pública. Todas las personas tienen acceso a esta información, ¿sí? Entonces, los sujetos obligados deberán producir, registrar y organizar, conservar los documentos de archivos, sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Y vuelvo a insistir, estos documentos son públicos. Documentos de archivo de acuerdo a sus facultades, funciones o competencias. Integración de expedientes. Para integrar los expedientes debo conocer mis competencias, debo de conocer mis facultades y debo de conocer mis funciones. Si yo no las conozco de acuerdo a mi normatividad interna, entonces yo no podré tener claro qué es lo que tengo, qué estoy conservando, qué está bajo mi resguardo, qué tengo bajo mi responsabilidad, porque son documentos públicos que están bajo mi resguardo, es mi responsabilidad. O al tener mi responsabilidad, pues las tengo que organizar, las tengo que identificar y las tengo que clasificar. Esto está estipulado en el artículo 7 y 8 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas.